¿Mm? Bueno, señores, 6:37 de la tarde, vamos a presentar a un querido amigo que está con nosotros aquí en el estudio, que es el economista Orlando Ferreres, y que por primera vez con Orlando Ferreres no vamos a hablar ni del dólar, ni de las tarifas, ni de lo que está pasando con el superávit comercial. Por una vez lo llamé a Orlando Ferreres y le dije, vamos a hablar un poquito de los temas que tienen que ver con la economía de todos los días, con las discusiones que hacen a la vida de la gente, con cuestiones de la economía que se puedan, digerir y que todo el mundo las pueda comprender, qué es lo que se está discutiendo en la Argentina. Y Orlando me dijo, vamos a hablar entonces del largo plazo. Estimado Orlando, bienvenido a Somos Nosotros. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Willy. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Estamos tentados a preguntarte cosas de actualidad, pero no lo vamos a hacer porque este espacio de los días miércoles que inauguramos hoy, a partir de las 6:30 de la tarde, es para charlar un cachito del largo plazo. Y le agradecemos obviamente a Orlando Ferreres, también a la revista Bases, que nos ha propuesto esta iniciativa y que justamente hoy estamos presentando. Lo hacemos de esta manera. La revista Bases presenta el siguiente espacio y auspicia el diálogo y el debate para el largo plazo en la Argentina. Bueno, muy bien, ahí tenemos, alguien que auspicia el diálogo en la Argentina, mi querido Orlando Ferreres, una cosa medio rara, no es para agarrarse a trompadas no es los unos contra los otros. No, esto es al revés, todos juntos. ¿Y cuáles son, digamos, o cuál dirías hoy que es uno de los temas que más te interesan para empezar a discutir en esta Argentina económica, donde, obviamente solamente se habla del dólar y del cepo cambiario, ¿no? Es el gran tema de la Argentina del momento, ¿no? Mira, un tema me parece importante de largo plazo son los impuestos, cuáles deberían estar en largo plazo. Pero toda persona que está escuchando ahora, no hace falta que escuche, que viva en Argentina, tiene que pagar 78 impuestos, de distinto tipo, directa o indirectamente, nacionales, provinciales, municipales. Es decir, una persona que está en blanco, por decirlo, y que ejerce su actividad más o menos lícitamente, tendría que pagar en Argentina 78 impuestos, 78 impuestos más uno, que es el impuesto inflacionario, claro, que lo pagamos aunque no estés inscripto en blanco o en negro, ese lo pagamos todos. Sí. Pero, qué sé yo, muchos impuestos uno los conoce, el IVA, 21% de todos los productos que compramos, otros están incluidos en los precios, con los costos de las empresas, y vamos y los pagamos indirectamente y no nos damos cuenta, pero están incluidos. O algunos te lo descuentan del sueldo. Pero hay gente que puede percibir que solamente paga monotributo, digamos. El tema del impuesto simplificado. No tenés que liquidar IVA, no tenés que liquidar impuesto a la ganancia, pagás monotributo. Claro. Y lo único que pago es monotributo. Sí, lo único que paga es monotributo directamente, pero cuando va a comprar algo está incluido los ingresos brutos, está incluido todo lo que es el IVA, los impuestos a la ganancia que tienen que pagar las empresas, o sea que paga también todos los impuestos que no sabe que paga. Y cumple su parte personal, donde tiene que hacer los aportes personales patronales, sí con un solo tributo, pero ese es uno de los impuestos. ¿Por qué decís vos que se trabaja hasta el 28 de julio para el gobierno, digamos? Bueno, básicamente se ha hecho la proporción de impuestos con respecto a todo el Producto Bruto del año, que es, tomando todos los impuestos, es igual al gasto, porque casi no hay financiamiento, y eso, si tomamos el PBI oficial, te da hasta el 28 de julio que vos estás trabajando para pagar al gobierno. Y si tomás que en el Producto Bruto Caballo le incluyó un 28% de economía negra porque no le cerraban las cuentas, tomando entonces el PBI en blanco solamente, hasta el 14 de agosto. Ahora, pero el gobierno recauda 50.000 palos por mes, más o menos. Sí, más o menos 50.000 millones de pesos por mes. Sí, recauda eso. Y eso es lo que tenemos que pagar todos, directa o indirectamente. Hasta el día de la asunción... Esa plata, Orlando, esos 50.000 palos que recauda el gobierno por mes, ¿es todo sector privado o el mismo sector público también paga impuestos? En algunos casos, YPF, que es estatizada, paga también sus impuestos, impuestos a los combustibles o a ganancias o lo que le toque. Pero entre los impuestos que tenemos, acá tengo la lista de los 79, por ejemplo, impuestos a las ganancias, de las empresas o de las personas. Voy a saltear un poco. El número 5, impuestos a los bienes personales. El número más o menos es los que se conocen, digamos. Claro, impuesto a la transferencia de inmueble, número 7. Impuesto al cheque, por ejemplo, que ni te das cuenta que lo estás pagando y te lo descuenta el banco. 0,6 cuando haces un depósito y 0,6 cuando pagas impuestos al IVA, que es lo más conocido.
impuesto a los cigarrillos, impuesto a las cervezas. Ahora, a las gaseosas. acá aparece en el trabajo que has hecho, Orlando, una contribución especial sobre el capital de las cooperativas. ¿Qué pagan? También, y bueno, las cooperativas tienen que pagar una parte, un impuesto también ellos. O sea, todo el que se mueve tiene que pagar algo, está incluido. Impuesto sobre la telefonía celular, que parte se usó para también financiar los viajes a los Juegos Olímpicos. El impuesto a los combustibles, que es altísimo, al GNC o al gasoil, los derechos de importación, hay que pagar cada vez que entra un producto, antes de que entre ya hay que pagar el derecho de importación y después se traslada al precio. En general, la gente percibe que el problema de los impuestos es un problema de los empresarios, es decir, que es un problema del que tiene plata. El que tiene plata es el que tiene ese problema. Se traslada, se va trasladando a todos y el último que paga el impuesto siempre finalmente es el consumidor. Ahora, a propósito de los traslados, claro, siempre y cuando estés en una actividad que te permita trasladar ese sobrecosto. Sí, por el que no está en una actividad se puede terminar fundiendo. Bueno, por ejemplo, los derechos de exportación, que es un impuesto a los del agro, ese le reduce el precio y pierden, efectivamente. Ese es un ejemplo de lo que vos decís. Pero en general, la mayoría de los impuestos tenemos que pagarlos todos, o si no, son los impuestos al trabajo. En algunos casos también de actividades vinculadas a los sectores de servicios, donde obviamente no hay tanta posibilidad de aumentar los precios, esta situación se torna complicada. Y bueno, quiebran, van cerrando, no pueden aguantar, el agobio que reciben los sectores productivos es tan grande, es el 45% de su actividad se la lleva, de su valor agregado se los lleva los impuestos. Todo esto que estamos hablando con Orlando Ferreres y que es nuestro espacio sobre el largo plazo en materia económica, en realidad parece que estuviéramos hablando de lo que ocurre a la vuelta de la esquina. He visto ayer a la mañana una reunión en una empresa donde me mostraron los papeles y bueno, digamos, el dinero que estaba guardado para aumentos salariales y para premios al personal terminó yendo a la DGI. Por cuotas atrasadas, por cuestiones de impuestos, es decir, que no es una cuestión que en definitiva está en la teoría de esta mesa, es un tema que le saca dinero al sector privado y se lo da al sector público. Y diría una cosa más, en este momento que hay un ciclo de estancamiento o contracción en algunos sectores, están poniendo más impuestos, sobre todo las provincias. Los ingresos brutos aumentaron las alícuotas, y también las municipalidades están desesperadas, tasa de inspección, de seguridad, higiene, de alumbrado, barrio y limpieza. Ahora, en términos de largo plazo, hoy en día hablar del gasto en la Argentina es prácticamente un sacrilegio, ¿no es cierto? Que a nadie se le ocurra tocar el gasto. Con lo cual, digo, el escenario es que van a seguir aumentando los impuestos. Y el problema es que ya Cristina habló de sintonía fina, para no decir la palabra neoliberal ajuste, como no le gusta decir eso, habla de sintonía fina, pero es que está requiriendo gastar menos. También quería limitar los aumentos en el sector público al 18%, finalmente no se pudo. O sea que, bueno, acá hay que hacer una propuesta integral sobre este tema porque no podemos estar tan agobiados por los impuestos todo lo que trabajamos y hay que reducir esa carga impositiva sobre las personas que trabajan o producen algo, pueda o no trasladarlo al consumidor. Ese es un tema. El problema es que los gobiernos nunca se quieren meter con eso. El propio Néstor Kirchner, cuando le sobraba un poquito tipo de cambio y cuando tenía una situación económica un poco más holgada, creo que en el año 2005, ¿te acordás que se amagó con la discusión de una reforma impositiva y el propio Kirchner dijo, ¿tan loco? Bueno, pero lo que pasa es que ahora ya no va más, creo yo. El IVA, por ejemplo, en el 90 estaba en 13,6. Hoy está en 21. El impuesto a las ganancias en el 90 estaba en 20%. Hoy está en 35. El impuesto a la renta presunta sigue en 1%. El impuesto al cheque sigue en 1,2 y se puso por un añito en el 2001 porque era una crisis que la puso Cavallo. Los derechos de exportación que los puso Dualde por un poquito y 20% están en 35, 30, 28 y ahora le pusieron también a los biocombustibles. O sea que va siendo una cosa complicada. Las cargas sociales que estaban, los impuestos al trabajo que estaban en 34%, ahora están en 41% sobre el salario. ¿Lo paga la empresa o lo pagues vos? ¿Cuál es la solución? Para mí simplificar. No puede ser que estemos pagando tantos impuestos, 78, o con el impuesto inflacionario 79. No debería haber impuesto inflacionario, o sea, no debería haber inflación. Pero los otros 78, simplificarlos y tener menos impuestos, porque también es una carga pesada para articular toda esa administración de todo eso que lo cobran en distintos lugares.
terminar un fee, digamos, el honorario mínimo de un estudio contable para un boliche, sí, son 3.000 pesos. Hoy. Por mes. Por mes, por Pero supuesto. es un estudio bastante barato. No, por eso te digo, para un boliche, para, digamos, para administrar, sí, digamos, Pero bueno, eso te saca mucho. Una fiambrería, escuchá lo que te digo, una fiambrería en Argentina tiene que pagar 2.500 pesos por mes de honorarios al contador. Sí. Y te puedo traer los pelpas, Una fiambrería. Hay que terminar gradualmente, no de golpe, pero gradualmente con los impuestos extorsivos. Ir sacándolos. Cuando yo estuve en el 89 fuimos sacando los derechos de exportación hasta que en 3 años se simplificaron y eso produjo una gran expansión de la producción del agro, porque ya no tenían un impuesto específico, sino que eran uno más. El sector competitivo, bueno, paga igual que los demás. Invirtieron y lograron una expansión de 3 veces la producción, o sea que vos le estás cobrando un impuesto al que te podría producir más. Presión fiscal tendría que ser más federal, más equilibrada entre los que afectan al mismo pagador, o sea, más equilibrada entre las provincias y la nación. No que la nación les cobre a todo el mundo, después le voy dando si me parece. Esto del federalismo es fundamental corregirlo. Y también más correspondencia fiscal, o sea, que cada jurisdicción, a veces gastan de más algunas provincias, que vayan gastando en función de lo que pueden recaudar. Y para todos, menor carga impositiva. Tiene que ser mucho menor. No puede tolerarse este 45% de carga de gastos o de impuestos, que es lo mismo. Se llama Orlando Ferreres, es economista, habitualmente está en los medios y ha estado con nosotros en este debut del espacio económico del largo plazo que presenta la revista Bases. Orlando, muchísimas gracias y nos contás justamente cuál es el dato para suscribirse a la revista Bases, que es precisamente una dirección de mail, bases, nada menos que como se escribe, @fundacionnorteysur.org.ar, Fundación Norte y Sur con doble N, Fundación Norte y Sur.org.ar. Allí en Reconquista 458, 8º piso, y los teléfonos son 4394-3993, 4394-3993, para suscribirse a la revista Bases, que presenta este espacio de largo plazo en materia económica en Somos Nosotros. Gracias, Orlando. Gracias a ustedes. Radio El Mundo, espacio publicitario.